Saludos, ¿cómo están? Bien. Alegre de que estén todo bien. Nosotros también estamos bien y como siempre bien dispuestos a llevar un mensaje tanto a ustedes como a los amigos que nos siguen a través de las redes. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida al Salón de Conferencia del Ministerio El Principio Divino RD. Y le damos la gracia a Dios, el Todopoderoso, por esas oportunidades que nos da día tras día de reunirnos en su nombre y compartir la palabra de Dios con ustedes. Asimismo, de igual manera, le damos la gracia a cada uno de ustedes y a todos los amigos que nos siguen a través de las redes. Nosotros de este lado, con el mismo amor, la misma voluntad, el mismo deseo de siempre, vamos a configurar un mensaje de utilidad para todo aquello que deseen buena información en cuanto a lo que es la palabra de Dios, en cuanto a lo que son las profecías, tanto apostólicas como proféticas. Así que de este lado, de una parte la joven Evelyn Hernández y de otra el hermano José Alberto Almonte en cámara, en los controles, y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula de la Cruz, satisfecho de su presencia y de su voluntad. Vamos a darle inicio hoy a la segunda parte del tema que desarrollamos, que iniciamos en la pasada conferencia. El tema es hablar de los falsos profetas y los falsos maestros. Así que para darle inicio, vamos a oír la lectura del día de hoy. En 2 de Pedro 2, del 1 al 22. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre lo tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por gozar el delicia de deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta,
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo por el que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse tras el santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Muchas gracias. Pues la lectura objeto de estudio en el día de hoy fue tomada de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 1 hasta el 22. Y aquí, como muchos otros apóstoles del Señor, él inicia haciendo muchas advertencias, muchas sugerencias, para que hoy día nosotros tuviéramos mucha preocupación al pasar, mucha precaución, al pensar pasar a un grupo religioso, a una secta, a creer en un profeta, o en un pastor, o en un sacerdote. Estas advertencias son comunes en todos los apóstoles y en muchos profetas. Porque es como comienza diciendo el apóstol: así como hubo entre los pueblos falsos profetas, así habrá entre nosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así que esta profecía del apóstol, cuando nos advierte que así como lo hubo en el pasado, así iba a haber en lo futuro muchos falsos maestros que van a introducir, o que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y cuando hablamos de un falso maestro o un falso profeta, estamos hablando de una persona que se desvía de la verdad y que modifica el evangelio apostólico, lo tuerce para enseñarlo de una manera tergiversada. Y a esos son los que se desvían de la verdad y no siguen el evangelio genuino, verdadero, que le enseñaron los apóstoles a nuestros antepasados. Una persona falsa es una persona que miente, una persona que simula ser alguien que no lo es. Así también puede ser un dinero falso. Un dinero falso tiene algunas cualidades o características en común con un verdadero, con uno que no sea falso. Pero tiene algunos detalles que no son verdaderos, que son falsificados. Asimismo, de igual manera, existen doctrinas, enseñanzas, que son destructoras. Porque un hombre que niegue al Señor que lo rescató,
Una persona que no haya creído en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Cristo de la gloria, no debería estar hoy en día evangelizando, profetizando y mucho menos enseñando a personas que buscan de Dios. Porque la vida torcida, errada de un hombre que no conoce a Dios no puede ayudar a otra persona a mejorar su carácter, a mejorar su conducta, a mejorar su comportamiento, su carácter en sentido general. Porque como es el maestro, así son los discípulos. De manera que esa profecía hecha hace 2000 años atrás, hoy no es una profecía por cumplirse. Ya eso hoy día es una profecía cumplida. Porque hoy día, en estos precisos momentos que nosotros estamos viviendo, hay una proliferación, ha habido una proliferación, un fomento de doctrina, de enseñanza, de religiones, de creencias, como nunca antes en la historia de la humanidad. Y los apóstoles del Señor tuvieron una visión clara y perfecta de esos momentos que nosotros íbamos a estar viviendo en el tiempo del fin. Y a eso se debe las muchas amonestaciones, la mucha sugerencia que ellos dejaron escrita en sus evangelios, en su enseñanza. Pero así como ellos profetizaron la aparición en el escenario mundial de muchas sectas, de muchas religiones, asimismo profetizaron cuál sería el destino de ellos, cómo serían tratados por Dios, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque basta con conocer el pasado para nosotros tener una visión clara y perfecta del futuro, con respecto a cuál fue la suerte de los hombres y las mujeres que mantuvieron la impiedad, la incredulidad frente a los evangelistas del Señor que le predicaban la palabra de Dios. Fueron hombres y mujeres que Dios le pagó según su obra, según sus decisiones. Y por eso dice el apóstol que ellos atraerían sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice que muchos seguirían sus disoluciones, por causa de lo cuales el camino de la verdad sería blasfemado. Muchos hombres y muchas mujeres verdaderamente han seguido sus disoluciones. Y un hombre o una mujer disoluto es un hombre o una mujer que sigue el camino del vicio, que sigue costumbre licenciosa, apartado del camino correcto, del camino de la justicia. Una persona que vive una vida desordenada es una conducta libertina e infame. Eso quiere decir el apóstol cuando dice que muchos seguirían sus disoluciones y que por culpa de ello el camino de la verdad sería blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el amor a la riqueza en sentido general, pero especialmente al dinero. Eso es lo que buscan esos pastores, esos sacerdotes y esos profetas que construyen, forman toda esa secta y todas esas religiones que hoy día existen. Eso es lo que buscan. Han hecho verdaderamente una mercadería con nosotros, donde ellos
venden el mensaje y los que lo siguen se lo compran. Y por eso dice que por avaricia harían mercadería de nosotros, con palabras fingidas. Una palabra fingida, un sentimiento fingido, es alguien que elabora un pensamiento que no sea genuino y presenta un carácter, presenta una apariencia, cuando en realidad tiene otra oculta, la cual no presenta. Así que nosotros hoy día hemos sido muy víctimas de ellos, como lo profetizaron todos los apóstoles del Señor y muchos profetas. ¿Y qué dice el apóstol? Que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y pregonero de justicia y a otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que si Dios no perdonó a los contemporáneos de Noé, mucho menos lo perdonará a ellos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndola como ejemplo a todo lo que habrían de vivir de manera impía. Y solamente libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de lo malvado. Todo lo que hemos leído la historia del profeta Abraham, del patriarca Abraham, sabemos que Lot era un sobrino de Abraham y vivían juntos. Y luego tuvieron que hacer una división, dividirse, y Abraham quedó en las llanuras y en el desierto, y Lot se fue a vivir a las ciudades. Y por eso decía que ese justo que moraba entre los habitantes de Sodoma y Gomorra afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Y qué quiere decir el revelador cuando dice que Lot vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados, de los impíos? Una persona que esté abrumado es una persona que sufre, una persona que vive una vida agobiado, sufrido, adolorido y oprimido por la conducta repudiante, por la conducta despreciable de sus contemporáneos. Una conducta infame era la conducta de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y hoy día, la conducta de los falsos maestros y de los falsos profetas en nada difiere de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. E incluso el mismo Señor dijo que para el tiempo del fin, los días de Sodoma y de Gomorra volverían a repetirse. Volverían a reaparecer sobre la tierra. Porque estos mismos que practican religiones y sectas falsas, desprecian a todo aquel que le habla de la palabra de Dios. Desprecian las leyes del Altísimo. Y eso fue lo que hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Despreciar sobremanera la palabra de Dios que le hablaba Lot. Y la palabra de Dios que le hablaba Abraham. Porque la lucha fuerte de Abraham fue contra los reyes de Sodoma y Gomorra.
Y cuando hablamos de reyes, estamos hablando de las sectas y de las religiones que no conocían a Dios, que no obedecían el mandamiento de Dios y que no se doblegaban ante la palabra de Dios. Eran gente orgulloso, gente rebelde, violento sobre todas las cosas. Y por eso el apóstol lo compara con los contemporáneos a Noé y también lo compara con los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Entonces, dice el apóstol, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo los deseos de la carne andan en concupiscencia e inmundicia y a la vez desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las autoridades superiores. Estos falsos maestros de hoy día, estos falsos instructores, estos falsos profetas, no sienten ni el más mínimo temor de maldecir, de hablar cosas malas, duras, en contra de las autoridades superiores. Al igual como lo hicieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y dice el apóstol, porque mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hombres y mujeres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su extravío, de su injusticia, ya que tienen por delicias el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores. Tienen por delicia el gozar de deleite carnales cada día. Y dice el apóstol, estos son inmundicia y mancha, que mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores, se sienten bien, se sienten confortables en sus errores, en su maldad. ¿Y qué dice? ¿Qué continúa diciendo el apóstol? Dice que tienen los ojos llenos de adulterio y que no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga, que hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para lo cual está reservada la más densa oscuridad de la tiniebla, para siempre. Así se expresa el apóstol con respeto a los hombres y a las mujeres que hoy día profesan una secta, una religión, que no conocen a Dios, no obedecen los mandamientos del Señor, más sin embargo, ellos se presentan como cristianos. Siempre se ha dicho que del dicho al hecho hay muchos trechos. Decir es fácil, lo difícil es ser.
Pues yo comparto 100% las palabras del apóstol, que dice y expresa en contra de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos instructores. Así que, hermanos, dice el apóstol, continúa diciendo, pues hablando palabra inflada y vanas, seducen con concupiscencia la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Siempre que un hombre o una mujer se levanta de su casa y busca afiliarse a un grupo religioso, busca conocimiento, busca sabiduría, busca acercarse a Dios, estos falsos maestros, estos falsos instructores, le prometen salvación. Sin embargo, ellos se convierten como en piedra de tropiezo para ellos. Porque después que un hombre y una mujer entra a un grupo religioso y piensa que realmente ha conocido a Dios, piensa que realmente se ha arrepentido y que se ha convertido, ya cree que ha llegado a un lugar de justicia, de bondad, de misericordia, de conocimiento, cuando es todo lo contrario. Mira lo que dice el apóstol en el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación que hay en el mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, que después que usted se enrola a un grupo religioso, a una secta, a una creencia, y usted cree que ha conocido a Dios, usted cree que se ha arrepentido, eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice que su postrer estado, de ahí en adelante, viene a ser peor que el primero. Y ciertamente es así. Porque yo en estos caminos de predicar y evangelizar, encuentro que la persona que no practica una secta, que no practica una religión, es mucho mejor de tratar, de hablar con él, que una persona que ya está envuelto en una secta, en una creencia, en una religión. Verdaderamente es cierto lo que dice el apóstol, porque después que ya una persona cree que conoció, cree que entendió, cree que ha conocido los caminos del bien, verdaderamente su estado posterior viene a ser peor que el primero. Y mira el por qué. Dice el apóstol en el verso 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse tras el santo mandamiento que le fue dado. Ustedes saben que en el universo, debajo del cielo y sobre la tierra, de parte de Dios hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Tiempo de evangelizar y tiempo de abstenerse de evangelizar. Al que hace referencia el apóstol, se refiere a aquel mandamiento que Dios le dio al hombre y a la mujer en el huerto del Edén.
¿Y qué dice el apóstol? Mejor lo hubiera sido a ellos, a lo que hoy día practican ciertas religiones, creencias, mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse tras el santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro ha vuelto a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí el revelador usa dos términos, vómito y cieno. El perro ha vuelto a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mis amados hermanos, aquí el revelador no está hablando ni de perro, ni de cerdo, ni de puerco. Él está hablando de manera metafórica, haciendo referencia a los hombres y a las mujeres que se les revela el mandamiento de Dios, que se les da a conocer la palabra de Dios, y luego se mofan de ella. Creen que se burlan. Aquí se está hablando de hombres y de mujeres que se envuelven en la iniquidad, en los deseos carnales, en el adulterio, en la fornicación. Así como se envolvieron Adán y Eva. Porque ese mandamiento que Adán y Eva cumplieron es el mandamiento que tú y yo tenemos que obedecer. Ese mismo mandamiento que Adán y Eva violaron, incumplieron, es el que tú y yo tenemos que obedecer para volver a los pies del Maestro. Y cuando habla de que la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno, habla de hombres y de mujeres que después de habérsele dado a conocer el verdadero sentido de la metáfora del Génesis, siguen envueltos en la iniquidad. Como lo dijo el apóstol momento antes, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Pues, amados hermanos, hasta aquí hemos traído la segunda parte del tema que nos ha ocupado durante estos breves minutos, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, esos falsos instructores que se han empoderado del pueblo, guiándolo por el camino del mal, por el camino de la iniquidad, por el camino de la injusticia, con palabras y sentimientos fingidos. Pero no hay una respuesta diferente para ello que no sea como Dios le pagó a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. No hay otra respuesta diferente para ello como Dios le pagó al rey Faraón y a su pueblo que lo seguía. De manera es que yo invito a algunos de ustedes que quizás sean parte de esos grupos sectarios, de esas religiones, a disertar, a desenvolverse de su enredo en el cual lo han envuelto. Porque su final no será un final feliz. Dios le pagará a cada hombre y a cada mujer según su obra, según sus decisiones. Así que, hermanos, hasta aquí hemos traído la segunda parte del tema. Nosotros, como siempre, de este lado, encantado, alegre y divertido y satisfecho de haber podido compartir estas palabras con ustedes. De un lado la joven Evelyn Hernández. Y de otro lado el hermano José Alberto Almonte en cámara y un servidor quien le habla a su hermano Julián de Paula,
Le damos la gracia a cada uno de ustedes por su participación y a la vez le invitamos a que compartan estos mensajes con amigos y familiares. Dios se le bendiga, Dios le guarde y hasta luego cuando le estaremos invitando para la tercera parte. Dios se le bendiga y hasta la próxima.